Bueno, vamos a comenzar con nuestro primer podcast. ¿Qué es un podcast? Bueno, simplemente es un audio que tú puedes descargar o utilizar directamente en nuestra plataforma. Y en este audio te queremos ayudar a ir desarrollando algunos conceptos, algunas ideas. Te quiero ir aclarando. Los instructores lo van a ir realizando a medida que va avanzando. Instructores o, como te hemos dicho, formadores o facilitadores de tu formación. Mi nombre es Roberto Jiménez y te voy a acompañar en este primer podcast. Me vas a escuchar quizás muchas veces y espero ser agradable. Y cualquier duda que tú tengas, te pido que la expongas. El primer tema que voy a tocar tiene que ver relacionado con la minería. Cuando hablamos de minería, la minería internacional, siempre nos fijamos y hablamos de un contexto apropiado orientado hacia la minería a cielo abierto, que es la que más masivamente se ha hablado o se enseña en las universidades, en los colegios técnicos, o bien la mayoría de las personas que trabajan en operaciones. Hablamos de Chile, Perú, podemos pensar que la operación subterránea no es tan potente en cantidad de personas. Si bien es cierto, eso es verdad, porque la minería a cielo abierto ha logrado operar con mayor cantidad de personas por la masa que logra mover. En la clase de introducción a la minería vamos a ver, o si la adelantaste o la viste ahora o la vas a ver después, hablaremos de estos conceptos de cómo funciona la minería subterránea y cómo funciona la minería a cielo abierto y cómo convergen entre ellas hacia la operación. Hay muchas operaciones mineras en Latinoamérica que se han enfocado a cielo abierto, pero la subterránea no ha quedado de lado. Entonces, cuando yo hablo de un concepto relacionado con minería, lo voy a presentar en tres aspectos, y ponme mucha atención, tres aspectos importantes para el desarrollo de un buen operador de planta. Lo primero es que el operador planta va a ser el último eslabón grande de esta cadena de operaciones. ¿Cómo es eso? Voy a nombrarte tres eslabones del trabajo operativo. El primer eslabón es la geología. Ojo, el primer eslabón es la geología, que en algún momento de este curso se va a hablar sobre ello. La geología. ¿Qué es la geología? Es el estudio o la ciencia que estudia el suelo, la roca, el geo, la tierra. Esa es la primera etapa. La voy a explicar un poco más adelante. La segunda etapa ya es la minería, propiamente tal. De hecho, cuando uno dice, yo soy minero, la palabra quizás es muy amplia. Cuando hablamos de minería propiamente tal, es quien está en el centro de la operación y es quien extrae la roca. Y también lo voy a definir un poco más adelante. Y finalmente, dentro de este eslabón, no menos importante, es la planta o el beneficio metalúrgico, que es la extracción final del mineral. ¿Cómo lo vamos a dividir? Bueno, los geólogos en esta primera etapa, en este primer eslabón llamado geología, son los encargados de ellos encontrar el mineral. ¿Cómo lo hacen? Bueno, las primeras etapas del encontrar el mineral parten por una prospección o un análisis en terreno, donde por antecedentes geológicos, estructurales, regionales, geólogos asisten al terreno. Pensemos en un caso puntual. En un cerro cerca de tu ciudad, en el país que tú estés, hay una zona, un territorio baldío. Puede ser baldío, puede ser una selva, pero pensemos en un desierto. Aquí normalmente los desiertos donde se ven, es más fácil encontrar los yacimientos, a pesar que uno dice, pero un yacimiento en un desierto puede ser difícil. No, es un poco más sencillo por los accesos. Pero piensa en esta planicie y de repente, con el pasar de los años, hace muchos años atrás, un hombre encuentra una roca de color en la superficie, la cual él no sabe qué es lo que es. La toma en sus manos y la analiza y la encuentra muy bella. Baja a la ciudad y en esa ciudad se dan cuenta, alguien que conoce de minerales le dice, mira, has encontrado una roca de un mineral X. En este caso llamaremos a un mineral atacamita.
Tú me puedes decir, pero ¿qué es la atacamita? Todavía no la conozco. Sí, la vas a conocer más adelante. La atacamita es un mineral derivado que contiene una parte importante de cobre y otros minerales que hay que extraer, hay que separar en un momento. Pero la atacamita viene siendo de la línea de las oxidaciones o óxidos de cobre. Pero también lo veremos más adelante porque quiero entender el contexto. A partir de esas orientaciones llega el rumor a una compañía minera en cualquier país del mundo y ellos envían a sus geólogos. Los geólogos hacen un rastreo de terreno haciendo una serie de análisis. Aquí lo voy a hacer como un podcast, no hay imágenes, sino mucho más sencillo para que tú lo vayas escuchando en tus audífonos, en el trabajo, donde tú quieras. Sí que quiero ser un poco más gráfico, pero verbalmente. Por eso voy a ir más lento. Llegan los geólogos a esta localidad y con sus camionetas acceden a ese desierto y empiezan a tomar muestras aleatorias de ese suelo. Que uno podría decir, pero aquí no se ve nada. Quizás alguien dijo que había una roca de color verde, que es una atacamita, pero ellos empiezan a tomar muestras de todo, color el que encuentren. Esta roca se va a analizar a un laboratorio químico, donde ese laboratorio químico muele la roca, la tritura a tal manera que las partículas quedan muy sueltas y se empieza a analizar químicamente cuál es la composición de esa roca. Y en esta composición vamos a encontrar minerales y vamos a determinar cuál es el porcentaje del mineral de interés de nosotros, que a la vista, al ojo humano, no son visibles, pero sí lo son a la luz de los microscopios, del análisis químico, y nos arroja un porcentaje. Por ejemplo, del 100% de la roca, un 0,01% es cobre, el otro 0,1% es calcio, yodo, etcétera, etcétera. Entonces, bajo un análisis geológico, uno puede determinar si hay un interés. Si bien es cierto, prácticamente todas las rocas van a contener cobre en grado sumamente bajo, que es poco interesante, sí podríamos entender que hay un cierto patrón de comportamiento, y cuando ese patrón de comportamiento es interesante a la luz de la geología, podemos avanzar a una segunda etapa, que vendrá a ser unas pequeñas calicatas. ¿Qué significa esto? Unas pequeñas excavaciones donde se va a tomar puntos aleatorios también bajo un análisis técnico, y estas calicatas, que son zanjas, pequeños pozos con una máquina excavadora de mediano diámetro, e incluso también con un perfilador como un bulldozer. ¿Qué es un bulldozer? Esta máquina que va arrastrando material. Se hacen como unas canaletas y uno empieza a acceder ya del suelo, que es polvo, que normalmente uno siempre ve por encima de la capa de polvo, uno encuentra una capa un poco más dura, como empieza a aparecer la roca, y uno empieza a hacer un segundo análisis químico de ello y empieza a discriminar hacia dónde se está comportando el mineral, y con ello podemos determinar de dónde vino ese mineral. Fue transportado por el agua, por el viento, por un deshielo, qué sé yo, que lo vamos a ver también más adelante en geología cómo funciona este tema. A partir de ello, nosotros vamos a ir viendo que se empieza a armar algo que nosotros podríamos llamar, es como el olfato, nos empieza a decir qué está pasando. Tomamos esta línea, luego de ello, entonces ya sabemos que algo está sucediendo, los geólogos lo saben, es hora de aplicar algo que se llama la geofísica. ¿Qué es la geofísica? Bueno, es geología aplicada con física, y la física a través de la electricidad. Una de las herramientas son aplicar una corriente eléctrica, lo voy a llamar de esta manera para que sea mucho más sencillo, al suelo. Y en estas calicatas, estos pequeños hoyos que se realizaron, pozos, a veces se le puede aplicar humedad, agua, se humectan, y con un poco de sal para que la conductividad sea mucho mejor. Imagínate que se toma un electrodo, así como un cable eléctrico en la mano, y ese cable eléctrico se deja en el fondo del pozo, clavado ahí, parado. Y en el siguiente pozo, que puede estar a 1000 metros, a 100 metros, eso va a depender, se deja el otro. Y esto imagínate como un enchufe. Para tener conectividad se lanza una corriente eléctrica por el primer canal o el primer pozo,
y se ve cómo esa corriente eléctrica empieza a viajar por el suelo hasta llegar al otro punto. Si hay cierta conductividad, cierta resistencia, se puede interpretar incluso por las velocidades que puedes encontrar abajo. Entre esos, te pongo el caso, si hay agua, claramente es mucho más conducente. El agua podría ser un indicador, porque estoy buscando agua, pero puedo estar buscando minerales, como cuáles, como el oro, como la plata, como el cobre, y puedo entender cuáles son las resistencias que tiene cada mineral, y puedo determinar, mira, parece que aquí hay presencia de un mineral igual o similar al cobre. Puede ser agua, claramente, pero uno empieza a analizar. Entonces ya se ha gastado esa tercera etapa, y viene una cuarta, donde ya se encontró que hay un interés, y esta se llama los sondajes. ¿Y qué son los sondajes? También lo vas a entender más adelante. Esto es un complemento para que tú tengas en el día a día. Son perforaciones largas y profundas que se realizan a la roca, donde se extrae, a veces se tritura esta roca, igual que un taladro. Cuando en tu casa estás taladrando, empiezas a perforar, y este polvo que se empieza a moler se extrae y se empieza a analizar. Con eso empezamos a determinar qué hay en profundidades. Entre más pozos, más claridad voy a tener. Entre más cerca esté el pozo del otro, más información voy a tener. Y desde esta forma, geología modela y entrega un plano tridimensional de un modelo, de un bloque, de un cuerpo que se encuentra oculto bajo tierra. Ojo con eso, porque es sumamente importante, porque a partir de él nosotros pudiésemos conocer y entender qué hay debajo del macizo rocoso. Eso es la primera etapa, geología, el primer eslabón, geología. Segundo eslabón, el eslabón de la minería. Aquí entran los mineros, ya ingenieros de mina, operadores mineros, y eso es lo que tú has visto en las noticias, en la televisión, estos camiones gigantes y a veces camiones pequeños que son muy bajitos, que entran a túneles, estas perforadoras, estas detonaciones grandes. Si es que vives cerca de un yacimiento minero, vas a sentir que la tronadura remece el piso, el suelo. Esto es minería. Ya cuando geología le entrega a minería este modelo de bloque, así se llama, modelo de bloque, que es un cuerpo tridimensional que no lo podemos ver, pero sí lo podemos modelar en un computador, en un ordenador, ya sabemos. Y los mineros, la minería que hacen, valga la redundancia, es buscar la forma más viable, más económica y más técnica para extraer lo mejor en el menor tiempo, con el menor daño e impacto a la localidad. Eso claramente es difícil de lograr, porque el impacto siempre va a ser, siempre hay un impacto inmediato en la comunidad. Por eso siempre las oportunidades desarrolladas, los proyectos, va a haber una negociación con la comunidad más cercana. Ahora, siguiendo adelante, no voy a ahondar mucho en los mineros porque no es un curso, ustedes no van a la minería. Pero el minero extrae el mineral a través de túneles o a través de un tajo cielo abierto, o para ser más técnicos, cuando hablamos de cielo abierto hablamos de open pit. Cuando ustedes escuchen la palabra open pit, están hablando de minería a cielo abierto. O también cuando vean la palabra OP, es lo mismo que decir O de open y P de pit. Open pit es lo mismo. O tajo abierto, depende del país que tú estés viviendo. Y subterránea, minería subterránea, que hay muchas versiones de minería subterránea. Bueno, podemos nombrar 30 versiones de minería y nos vamos a quedar cortos. Uno podría pensar que la minería subterránea solamente es túneles. Sí, son todos túneles, pero las formas de explotación son muchas y no lo vemos durante este curso. Pero te lo quiero decir, la operación subterránea, hay muchas formas de operar de forma subterránea, valga la redundancia. Y la palabra que se ocupa es underground, bajo tierra, underground. Y que normalmente también cuando uno en minería o en un libro uno ve la palabra UG, es porque estamos hablando de minería subterránea, minería underground. ¿Ya? Perfecto. No quiero ser tampoco muy técnico en eso. Lo extraen. Una vez que los mineros extrajeron estos bloques en los camiones, el mineral que contiene la reserva interesante, por ejemplo estas atacamitas que hablábamos recién, las va a transportar a la planta. Y el material que no sirva, porque claramente al momento de extraer el mineral van a encontrarse con partículas de otros materiales que no son de interés. Rocas que tienen minerales, pero otros minerales que no son de interés. De hecho, cuando tú estás en la calle y tomas una roca, un poco de polvo del suelo,
Eso es mineral. Tiene sílice y un millón de minerales que están dentro de esa roca, pero no tienen un valor económico, porque no son extraíbles y sus cantidades son tan pequeñas que no vale la pena extraerlo. En cambio, los minerales que sí tienen un valor económico son extraíbles y normalmente uno los puede identificar porque hay un color diferente al que nosotros conocemos, un azul, negro, blancos, hay muchos colores, incluso metálicos, puedes encontrar muchas formas metálicas. En el caso de la atacamita viene a ser un verde muy fuerte y cristalino. Y uno puede decir, pero eso no es cobre, es un vidrio. Se parece mucho a un vidrio estrellado, pero tiene una gran cantidad de concentración de cobre en su interior. Este mineral extraído se lleva a nuestra tercera etapa o nuestro tercer eslabón, que es lo que les compete a ustedes. Y esto se llama el beneficio metalúrgico, que es la planta. Y es aquí que nos vamos a quedar unos minutos en este podcast para ir cerrando esta línea. Hemos ya hablado casi 15 minutos en una introducción, en una ayuda a memoria para que te empieces a introducir en esto. Llega el mineral a este que vamos a llamar proceso metalúrgico. Aquí entran los operadores planta a recibir el material que viene en estas colpas, en rocas más menos grandes, algunas de dimensiones sobre 15 pulgadas, algunas pueden llegar incluso a 1 metro de diámetro, otras más pequeñas de 30 centímetros, 20 centímetros, 15 centímetros. Dentro de estas rocas viene el mineral diseminado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, tenemos que liberar el mineral. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dependiendo en dos líneas. Si el mineral es un sulfuro, que lo vamos a ver más adelante, y un óxido, no te lo voy a explicar ahora porque no está parte dentro de este podcast. Simplemente te digo que ese mineral contiene el material o ese metal que quiero extraer. Puede ser metal o puede ser un no metálico. En este caso vamos a hablar del metal, porque ¿te acuerdas que te dije que encontramos una atacamita que contiene cobre? Entonces, este mineral llega, quizás ya no tan verde como lo viste en un momento, porque aquí viene más diseminado, porque ya un masivo se disuelve, entonces la concentración es menor, pero eso da igual. Tú ya sabes que lo que viene en ese camión viene con mineral. Lo que tenemos que hacer ahora es reducir el tamaño, y aquí toma valor el proceso metalúrgico que se llama el área seca. Esta área seca es donde nosotros vamos a chancar, golpear con estas bolas o mandíbulas que van a ir achicando, reduciendo el tamaño hasta idealmente pasarlo a un tamaño de 3/4 de pulgada o menor que eso. Ahora, el tamaño de 3/4 de pulgada, que viene siendo alrededor de un poquito, un centímetro, menos de un centímetro, o sea, un poquito más de un centímetro, tiene una razón técnica que la van a ver específicamente con los instructores o los facilitadores de formación de esa línea de metalurgia más adelante, ya cuando estén propiamente tal. Pero lo resumo que tienen que disminuir el tamaño de esta roca por una sencilla razón: permitir acceder a esa roca. De hecho, si tú llegases a pulverizar la roca, vas a tener mayor acceso, pero claramente va a ser más difícil extraerla, porque ¿con qué pinza podrías sacar las partículas diminutas de cobre? No hay una pinza que se pueda hacer. Entonces existen dos métodos. Uno de ese método es la aplicación de ácido sulfúrico con agua en un proceso que llamaremos lixiviación. ¿Qué es el proceso de lixiviación? Cuando la roca queda de un tamaño de 3/4 de pulgada, aproximadamente 1 centímetro, 1,5 centímetros, quizá un poquito más, un poquito menos, depende la estructura de la roca, empezamos a aplicarle gotitas de esta mezcla de ácido sulfúrico con agua. Una gota tras otra, una así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y estas rocas ya trituradas se dejan en una torta. Imagínate un pastel grande con puras rocas encima, con un montículo, un cerro, una montaña de estas rocas sueltas. Y estas gotitas de ácido con agua empiezan a caer una a una, lentamente. La acidez que tiene esta agua o esta solución golpea tanto la roca que de a poquito toma este cobre que está incrustado en la roca y lo empieza a disolver.
gota a gota se va disolviendo esta roca. Se disuelve y esta roca empieza a soltar el cobre que tiene en el interior. Ese líquido que obtenemos va a ir cargado con partículas de cátodo, o sea, de cobre, va a ir cargado con cobre. En un río que va a llegar hasta unas celdas de electron obtención. ¿Qué significa esto? Que a través de la aplicación de corriente contraria a la carga eléctrica que viene cargada, porque este líquido que se provoca o se derrama de estas pilas de rocas trituradas tiene una carga eléctrica. Por la definición de que es cobre, tiene una carga eléctrica. Entonces, nosotros en la piscina lo vamos a esperar con una carga eléctrica contraria. Entonces, positivo con negativo, ¿qué van a hacer? Esas partículas se van a unir y se van a pegar a una placa, y después de un proceso aproximadamente de 30 días desde que empezó la lixiviación, vas a obtener una placa de cobre, la cual vamos a llamar cátodos. No voy a explicar eso, es una más adelante. Esa es la primera opción. Ahora, si el mineral tiene otra naturaleza, ya no se puede pasar por lixiviación, se va a pasar por la concentración. ¿Qué es la concentración? Básicamente un proceso donde la roca se muele, se tritura muy diminuta, y a partir de ello se mezcla con agua, y las partículas que están pululando, estas partículas muy diminutas, van a tener una cierta condición física, que al aplicarle a este líquido que está, imagínate una olla que están preparando una sopa, y esta sopa es muy espesa porque lo que tiene es mucha roca molida con agua, y esta cucharón está revolviendo constantemente esta olla gigante de mineral que está molido, insisto, una pulpa, agua con roca molida. Se le aplica un material que va a convertir a las partículas que contienen cobre, que están disueltas, son tan molidas las partículas de cobre, están las partículas de todo, material que no sirve, más las partículas muy diminutas de cobre que se encuentran ahí, están flotando. Y al aplicarle este químico, de una forma por decirlo, convierte y genera una reacción en el cobre. El cobre ahora se convierte en hidrofóbico. ¿Qué significa hidrofóbico? Que detesta el agua. Con esta aplicación que tocó al cobre, el cobre ahora siente que no puede estar en el agua, entonces empieza a excitarse, a moverse mucho, y se empieza a aplicar aire a esta misma sopa. Entonces el aire empieza a salir, las burbujas de aire por defecto van a subir, ¿cierto? Y como el cobre ahora es hidrofóbico y las burbujas van subiendo, el cobre se va a pegar a la burbuja, y la burbuja va a sacar al cobre a superficie, y en superficie nosotros lo que vamos a hacer con esta cuchara, lo vamos a sacar. Todas las espumas que van saliendo las sacamos, y esas espumas van a venir cargadas con una concentración altísima de cobre, dejando el material que no nos interesa en el fondo. Se empieza a depositar al fondo y las partículas de cobre empiezan a flotar, porque como son hidrofóbicas, el aire las saca, y así concentramos el material. Ahora, se obtiene una pasta, un polvo negro con mucha concentración de cobre, muy altísimo, pero no es cobre puro, porque en el arrastre también se vinieron partículas que no son o que no queríamos obtener, porque por arrastre, cuando la burbuja va saliendo y se están moviendo todas las partículas, la partícula que no queríamos por defecto se pegó en la burbuja y sube. Entonces, hay que sacarlas. ¿Cómo las sacamos? A través de la fundición. Este material se envía a fundición, ya este polvo que obtuvimos negro con una concentración altísima de cobre y otros minerales. Probablemente va a tener molibdeno, probablemente va a tener plata y oro, pero la pasta principal es cobre, porque la mina es de cobre. Se funde a altas temperaturas. A esa fundición los minerales se empiezan a separar, porque no se pueden mezclar, porque las temperaturas de fundición son diferentes. Entonces obtenemos la temperatura de fundición del cobre, y lo que vamos a obtener derretido es cobre.
Así funcionan las operaciones mineras en el mundo. Así funcionan en Chile, así funcionan en Perú, en Argentina, en Colombia, en México. Hasta aquí dejamos este primer podcast que te va a servir de compañía para tus primeros días y aquellos sobre todo que no conocen nada de minería. Te deseamos el mayor de los éxitos y nos seguiremos viendo.